Bueno, hermano, nosotros lo saludó con el amor del Señor. Este día domingo, hermano, que hemos dispuesto este tiempo para el Señor, no para que lo vengamos solamente a cumplir a la iglesia, nosotros nos reunimos por amor al Señor. Amén. Y porque aquí, hermano, aprendemos más de la palabra, de lo que los hermanos nos comparten, de lo que compartimos, nuestro diario vivir, conversamos, porque somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos, hermano. Y, y como un cuerpo tenemos que, hermano, estar orando siempre los unos por los otros, pero primeramente, hermano, tener la vista puesta en el Señor, porque todo lo que compartimos, las alabanzas, todo es por el Señor y para el Señor. Amén. Nuestra vida tiene que estar puesta en Él. Hermano, aquí hay padres, hermanos, que pudieron participar allá del retiro, allá en Temuco. Eh, Compartió un momento hermoso allá junto a más hermanos de varias localidades. Y, y se nos ha encomendado muchas cosas, hermano. Así que como para que igual están en varias plataformas todos los mensajes, hermano, y sería bueno que todos dispongamos nuestro tiempo y los escuchemos porque son de bendición, hermano. Así que voy a compartir un poco de uno de los mensajes. Eh, ¿Puedo proyectarse? Ya. Primera de Pedro, capítulo 2. De versículo 4. Bueno, hermano, ¿cuánto de por sí el Señor ha hecho con nosotros? Este tiempo el Señor nos ha ido hablando y muchas veces, primero a nosotros y nuestro carácter, ¿ya? Porque nosotros queremos buscar un carácter similar al del Señor y nosotros como congregación no somos simplemente una iglesia, nos juntamos los días domingos, hermanos, nosotros somos parte de algo mucho más, eh, que es Cristo mismo, a través de nosotros. ¿Ya? Y dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, la piedra viva, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, lo voy a volver a leer esto ya. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que cae, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien. Eh, Hermano, qué profundo nosotros leemos esto, pero hay una profundidad muy grande en este mensaje, hermano. Eh, Primero, ¿a qué venimos nosotros acá? ¿A qué nos reunimos nosotros acá en este momento, hermano? Nosotros no buscamos, esto es lo que el Señor ha puesto igual en mi corazón,
Lo que hemos ido aprendiendo es que nosotros, hermanos, no nos valemos y podemos tener mucha intención, hermanos. Podemos buscar nosotros edificarnos, pero primero tenemos que tener puesta la vista en el Señor. Que el Señor se va a encargar de su obra, se va a encargar de edificarnos y pulirnos cada día. Nosotros podemos trabajar en nuestro carácter, hermano, pero nosotros por nuestra cuenta, hermano, no podemos hacer nada. Claro, muchas veces nosotros nos analizamos, y está bien, hermano, nos analizamos cada día delante del Padre. Nosotros muchas veces tenemos un momento de intimidad con el Señor, donde reflexionamos. Señor, ¿en qué me estoy equivocando? Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Hermano, está en la palabra. En la palabra, primeramente tenemos que buscarlo a Él, ¿ya? Y el Señor va a hacer una obra perfecta y hermosa en nosotros, en esta localidad, igual, hermano. Primeramente, eh, el Señor, muchas veces se cree que la iglesia es la edificación que fue hecha por manos del hombre, hermano. En la palabra está, ¿quién es la piedra principal? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Ese es Cristo. Él es el fundamento. Y Él vino a ser cabeza del ángulo, hermano. Si nosotros, cada uno de nosotros, en esta edificación, somos una piedra y tenemos que reconocernos como piedra en esta edificación. Pero, hermano, sin el Señor como principal, como fundamento, de nada sirve, hermano. Yo les puedo dar el ejemplo de un barco o un bote. Muchas veces creen que solamente es juntar madera, unirla y hacer un bote, y no es así, hermano. Porque primeramente el bote o el barco, yo creo que nuestro hermano Raúl debe saber, tiene una base, y de ahí se va armando el bote del barco. Tiene esa base el Señor, porque podemos tener mucha intención, hermano, de pertenecer y participar en la edificación de este barco, pero es Cristo mismo que nos va uniendo y nos vamos acoplando a Él. Nosotros no acoplamos, sino acoplamos solamente entre nosotros y buscamos acoplarnos de alguna manera que encaje, no va a ser así, hermano. Tenemos que, nuestra base fundamental es el Señor. Salmo 127. eh, Igual, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Eh, Hermano, solamente esa parte de ese salmo, ¿cómo nos habla a nosotros, hermano? De nada sirve, hermano, que nosotros busquemos y forcemos realmente esa unión, porque esa unión la hace el Señor. Muchas veces pasa realmente que hay iglesias por todos lados, hermano, con distintos nombres muchas veces, pero la iglesia del Señor es una sola, solamente es una iglesia. Y, y pasa muchas veces, y lo que empezamos hace un tiempo atrás, nos reunimos, tiempo atrás nosotros nos reuníamos con hermanos, tú eres de la iglesia esta, tú eres de la iglesia esta, pero hermanos, somos la misma iglesia, somos la iglesia del Señor. Pero muchas veces han habido separaciones, hermanos, pero eso igual de repente ha quitado el enfoque es el Señor, no solamente el nombre o simplemente ese lugar, porque ¿de qué serviría, hermanos, que haya una pequeña porción de piedras por un lado, una porción de piedras por otro lado? Eh, lo que quiere el Señor es que nos edifiquemos juntos, hermanos, y no por nombre, hermanos. Eh, Salmo 118, versículo 21.
Te alabaré porque me has oído, me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hermano, si lo leemos, hermano, ¿cómo no analizar eh, cómo, cómo es el Señor, hermano? Hermano, Él fue desechado por su propio pueblo, pero hermano, qué bendición y cuánto nos ama el Señor, que a nosotros nos pasa lo contrario, porque a pesar de nuestra apariencia, ninguno de nosotros es desechado, por más que de repente hay hermanos o almas blancas que les cuesta, ninguna piedra es desechada, muchas veces tienen que pasar por procesos, como ha sido por cada uno, y ese proceso es un proceso de santificación, y muchas veces tiene que pasar por un quebrantamiento primeramente. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación, la piedra que desecharon los edificadores. Pero esa piedra que desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermano, qué bendición de nosotros tener al Señor y tener primero la vista en el Señor, porque Él vino a ser la cabeza del ángulo. Él vino a ser la piedra fundamental y principal de nuestra edificación. El Señor va a hacer una obra perfecta y hermosa, pero también tenemos que analizarnos si nosotros realmente tenemos la vista completamente puesta en el Señor. A veces nos concentramos mucho. Ayer compartimos con mis hermanos, varones, ayer tuvimos una reunión, hermanos, y como el Señor nos hablaba de que el Espíritu Santo nos tiene que guiar en cada cosa. Eh, a veces de repente hablamos de formas, pero no siempre las formas son malas, pero a veces pueden ser malas. Pero nosotros no hemos dedicado a seguir al Señor y su Espíritu Santo nos va guiando cada día. Y fue de mucha bendición, hermano. Y eso también es de bendición, pero para toda la congregación, hermano. Porque hablar del Señor, poner primero la vista en el Señor, eso trae un cambio, hermano. Pero no por nuestras fuerzas, porque como yo les mencionaba, si el Señor no es quien lo edifica, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Eh, Hermanos, yo les pregunto si nosotros por nuestros medios, si nosotros con nuestra motivación o nuestras intenciones, porque yo puedo decir, no, yo no fui, hubo un momento especial para hablar de almas nuevas. Yo no fui, pero tuve la intención de ir. La verdad, de nada sirve, hermano. Puede que en el corazón esté, ya, pero hay que esforzarse. También el Señor nos manda a esforzarnos cada día. Y, pero si buscamos al Señor realmente, hermanos, no va a haber dificultad. Realmente, si uno lo medita o lo piensa, nosotros pensamos, porque es que lamentablemente nosotros estamos limitados, hermanos. Si pensamos en el Señor, en el Padre, no hay limitación para Él, pero nosotros estamos limitados. Y muchas veces nos sentimos cansados, estamos agobiados, estamos estresados. Lo puedo hablar por mí mismo, de repente estoy estresado, hermano, estoy enojado, de repente en esta carne, en este espacio que tenemos esta limitación, hermano, de repente me frustro en mi trabajo, hermano, pero ¿cómo no recordar al Señor y su obra perfecta? Y lo que Él buscó con su obra, que fuéramos no solamente salvos, sino que se hubiera quedado, hermano, solamente que fuimos salvos, eh, obviamente hermoso y perfecto para nosotros, pero el Señor fue más allá y su Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Lo otro, hermano, cómo pensar en el Señor, cómo pensar en Jesús, quien fue el Padre que lo tomó como piedra preciosa.
nosotros, hermanos, si yo voy a analizar mi vida para el Señor, puede que yo sea parte no de por sí nosotros somos parte del Señor, pero si yo lo pienso como en este espacio limitado, en mi mentalidad que es limitada, yo no me considero una piedra preciosa, no. Me considero una piedra ni siquiera agrietada, porque el Señor ha ido reparando mi corazón. Y, pero si el Señor está trabajando en nosotros, como el Padre, uno puede pensar cómo permitió, cuánto nos ama el Señor que permitió que su piedra preciosa fuera desechada por nosotros, hermano, por los hombres. Pero nosotros, al contrario, hermano, el Señor nos acoge cada día y nos va fortaleciendo y nos va puliendo cada día. Señor. Y estas piedras ya no son piedras desechables. eh, Llegamos, hermanos, con grietas, pero el Señor nos va puliendo, nos va haciendo hermosos y nos va haciendo piedras preciosas, hermano. Amén. Gracias. Y eso lo ve el Padre, pero yo no lo puedo ver, hermano, porque estoy muy limitado, hermano. Yo no me considero una piedra preciosa. Pero, ¿cómo nosotros no meditar cada día en su palabra? ¿Cómo no reconocer que el Señor no solamente hizo una obra perfecta, sino que dejó su Espíritu Santo y nos utiliza a nosotros, hermano? Nos utiliza, hermano, y Él ha hecho ese milagro. Ha hecho ese milagro que a pesar de nuestros caracteres, porque aquí hay varias familias, varios hermanos, y cada uno tiene un carácter propio, que es el yo, ¿no? Pero también está el carácter de Cristo, porque tenemos al Señor en nosotros. Y eso es lo que nos une a nosotros, no es nuestro carácter, no es porque el hermano Felipe me caiga bien, no, no es por su carácter, eh, es porque está Cristo en él, y Cristo está en mí, y Cristo está en nosotros. Así que, ¿quién nos unió fue el Señor? Entonces, ¿quién es la piedra principal? ¿Quién es el fundamento? Es el Cristo. Eh, para volver a retomar primera de Pedro, acá lo primero que dice el versículo 4 de primera Pedro, capítulo 2, acercando a él, piedra viva. Primeramente, hermanos, primero oímos del Señor, alguna vez en nuestra vida oímos del Padre, pero nosotros no quisimos escuchar. Pero el Señor ha ido mostrando que hace mucho tiempo atrás no ha ido hablando al Señor. Y ahora no solamente nos habla, sino que habita en nosotros, acercándonos a Él, piedra viva, desechada simplemente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eh, Ser edificados. Primeramente, antes de ser edificados, si fuera al revés, habría sido primero ser edificados para que puedan acercarse a Él. Pero no es así, hermano. Señor, eh, el Señor nos habla y el Padre nos dejó aquí a través de los apóstoles que nos acerquemos al Señor primeramente. Y el Señor va a hacer la obra. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, piedra preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra con los edificados, que los edificadores desecharon.
como nosotros, nuestro fundamento es Cristo, sabemos que para el mundo, el que no lo recibe, solamente fue una piedra desechada. Solamente fue eso. Sea, el Señor, nosotros más que cualquier otra persona en el mundo, nosotros sabemos que nació el Señor, que murió el Señor, hizo una obra perfecta, y nosotros lo amamos y nos acercamos a Él, pero que Él no lo ha recibido. Aquí en su palabra dice, tropiezan de la palabra, siendo desobedientes, porque también fueron destinados, pero para nosotros que ha venido a ser cabeza del ángulo, también es piedra de tropiezo y es roca que va a hacer caer. Hermano, qué bendición y qué agradecimiento, qué gratitud le vamos a tener al Señor, porque nosotros no solamente fuimos escogidos, sino que el Señor nos está moldeando. Como yo le digo, hermano, eh, el Señor el Señor es el que nos une, nos va a seguir uniendo, pero ¿cómo podemos nosotros analizar esto y aplicarlo a nuestra vida? ¿Cómo podemos analizarlo, hermano? Eh, de por sí, la obra es perfecta y es única, y fue del Señor, la única obra buena, hermano, perfecta. Pero nosotros, hermano, gracias a Dios, todos los que estamos acá somos salvos, hermano. Somos salvos por su obra, solamente por su obra. Pero sí, si meditamos esto, y también lo que hemos leído en Romanos, eh, será bueno solo quedarnos con eso, solamente saber que somos salvos, siendo que el Señor fue piedra preciosa escogida. eh, el Espíritu de por sí que mora en nosotros nos manda y nos amonesta cada día, y cuando hay una reacción en nosotros, cuando nos damos cuenta, porque hay veces, hermanos, que nos damos cuenta un poco tarde de las cosas, pero el Señor cómo nos va hablando y nosotros nos amonesta. ¿Por qué perdimos esa oportunidad, hermano? ¿Por qué perdimos esa oportunidad de mostrar y llevar al Padre a las almas? Hay muchas almas, hermanos, como lo hemos aprendido, hay almas que son escogidas eh, y van a pertenecer al cuerpo, van a pertenecer y van a estar acá con nosotros, hermano, y el Señor va a hacer una obra perfecta. Esa persona quizá en este momento aún no ha recibido al Señor, pero algún día va a ser hermano de nosotros. Pero eh, qué hermoso saber que el Señor nos puede utilizar a nosotros para llegar a esa alma y mostrarle y llevarle al Padre, porque nosotros fuimos escogidos, pero también para llevar al Padre y mostrar al Padre, como en algún momento el Padre fue presentado a nosotros. Así que quería tocar este tema, hermano, porque es importante, como nosotros que somos piedras vivas, eh, y con nuestra fuerza, hermano, esta piedra que somos cada uno, no podemos forzar, no podemos forzar, hermano. A veces, ¿cuánto nos gustaría, cuánto sería el anhelo de nuestro corazón, de nuestra familia, que las almas que conocemos, nuestros hermanos, estuvieran acá con nosotros, que los viéramos durante la semana? ¿Cuánto es el anhelo de nuestro corazón de que esas almas podamos compartir con ellos más días? Acá hay muchos hermanos que yo los veo varias veces a la semana y para mí es hermoso, para el Padre es glorioso, pero ¿cómo no conmovernos con el Señor? Porque el Señor nos une, y esto no es porque yo tenga ganas de ver a mis hermanos, sino que es porque el Señor hizo la obra perfecta y la puso en nuestro corazón. Pero eh, yo les presento al Señor muchas veces a mis padres, eh, y recuerdo el Señor cómo trabajó en mí, cómo cómo me hizo llegar a su camino. Pero hay veces que
quizás nosotros, como yo les digo, con nuestra fuerza no podemos hacer la obra, esa la hace el Señor, pero nos utiliza. Y si no nos utiliza a nosotros, utilizará a algún hermano. Pero es hermoso pensar cómo el Señor es el fundamento para nosotros, pero ¿cómo no pensar, hermano, de que esto va más allá, hermano? Esto va más allá y, y el Señor todos los días me habla y yo le hablo al Señor y le hablo al Padre. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Padre, todavía no es el tiempo? Yo, hermano, yo tengo fe, hermano, y el Señor va a hacer la obra perfecta, hermano. Pero hay veces, hermano, que, que mi comunión con el Señor es perfecta, es hermosa, pero de repente viene esa tristeza, hermano. Yo le hablo personalmente por mis padres. Yo no puedo no dejar de pensar en mis padres, hermano, porque eh, el Señor me dio algo hermoso y yo me gozo todos los días, pero cuánto me gustaría que llegara y traspasase a mi padre, a mi familiar, a mis compañeros de trabajo, a las personas que le he hablado del Señor, pero esa obra la hace el Padre, la hace el Señor. Y la edificación y que estemos juntos a pesar de nuestros caracteres, eso lo hace el Señor, hermano. Así que, hermano, como primero analicemos, ¿no? Y realmente tampoco nos comparemos con el Señor, hermano, porque no hay comparación, pero nosotros queremos buscar esa similitud, queremos parecernos al Señor. Estamos buscando al Padre, pero no con la mentalidad, no, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, otro. Busquemos al Señor, hermano. Y acá hay un buen medio, hermano, está en la palabra, está en la oración, pero tenemos que acercarnos al Señor. Y si nos acercamos al Señor, el Señor va a hacer la obra perfecta, hermano. Primeramente en nosotros, pero que no solamente quede en nosotros, sino que vaya más allá, hermano. Y, y no nos cansemos de orar y de hablar, hermano, del Señor, porque va a haber un momento, hermano, que el Señor va a traer almas y, y esas almas no van a ser ganadas por nosotros, pero el Señor nos habrá utilizado y el Señor quiere eso a nosotros. El Señor quiere usarnos, nos quiere usar todos los días, hermano, pero eso ya va a nuestra disposición y la disposición de cada uno. Así que eso quería compartir, hermano, tener la vista puesta en el Señor, quien fue la principal piedra del ángulo antes, ahora, y lo va a hacer, hermano. Así que eso quería dejarle, hermano. Le voy a pedir que inclinen su rostro. Gracias, Señor. Y que primeramente, hermanos, oremos cada uno, hermano, en sus puestos, hermano, y mediten su vida y lo que el Señor ha hecho, y no solamente recordar lo que el Señor ha hecho en nosotros, sino lo que seguirá haciendo y lo que nos está hablando el Señor y nosotros a veces no lo queremos escuchar. Gracias. Ayúdanos, Padre. Oh, muévenos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Padre, Padre amado, Señor. Padre amado,
tú, Señor, nos traspases, Señor, traspasa nuestros corazones, Señor, porque muchas veces, Padre, hemos tenido velos, Señor, pero tú has traspasado ese velo, Señor, y nos has hecho ver, Señor, lo que tú quieres, Señor, y tu voluntad, Señor. Ya no nos preguntamos cuál es tu voluntad, Señor, sino que la conocemos y está en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más a ti, Señor. Que nuestra vista, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro corazón esté enfocado en ti, Señor. Porque tú añades todo, Señor, a nuestras vidas, Señor. Todo lo que necesitamos, Padre amado. Padre amado, Señor, de tu llegada, Señor. De los salmos, Señor. Inspirados, Señor, en ti, Padre amado. Que viniste a ser cabeza, Señor, del árbol, Señor, el fundamento, Señor. Esa piedra, Señor, viva y perfecta y preciosa, Señor, que ha venido, Señor, a edificar, Señor, tu iglesia, Padre amado. Ayúdanos, Señor, y quitamos ese velo, Señor, de que nosotros, Señor, con nuestra fuerza no podemos edificar nada, Señor, sino que eres tú, Señor, quien edifica, Señor, del cuerpo, Padre amado. Y eso buscando a ti, Padre. Señor, háblanos, Señor, amonéstanos, Señor. Ya nos veas, Señor, no solamente en que fallamos, Señor, sino en qué podemos ser aptos para ti, Señor. Sabemos, Señor, que nuestras obras, Señor, son inútiles, Señor, si no te tenemos en el corazón para amar. Si no lo hacemos porque tú, Señor, no, nos quieres, Señor, en ese momento, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, no solamente eres el fundamento, Señor, sino que eres todo, Padre amado. Amén. Y ahora, Señor, estás a la diestra, Señor, intercediendo cada día por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Y que tu Espíritu del mundo, Señor, nos siga guiando, Señor, en nuestras decisiones, Señor, en lo que compartimos, Señor. Y siendo testimonio, Señor, y siendo luz, donde se necesita, en nuestros hogares, Señor, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, Padre, utilízanos, Señor. Y Señor, sigue edificando, Señor, tu iglesia, Padre. En el nombre. Amén. Amén.